Cuando pensamos en el Imperio Romano, nuestra mente se llena de imágenes de legiones invencibles, de águilas doradas que avanzan sin descanso y de un dominio que parecía no tener fin. Roma era la dueña del mundo conocido, una fuerza de la naturaleza que sometía reinos y absorbía culturas a su paso. Su historia es la de la expansión, el orden y un poder absoluto. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen no está completa? ¿Y si existió un imperio que no solo se atrevió a desafiar a Roma, sino que la detuvo en seco una y otra vez durante casi 300 años? Esta es la historia que Roma nunca quiso contar. Una historia que borra la línea entre el conquistador y el conquistado. Al este, más allá de los ríos y los desiertos que marcaban el límite de su poder, se alzaba un rival formidable, un imperio que Roma nunca pudo doblegar. No eran los germanos en los bosques del norte, ni los britanos en sus islas lejanas. Eran los partos, herederos del vasto legado persa. Los partos no eran una tribu bárbara sin organización. Al contrario, eran un imperio con una cultura rica, una estructura política flexible y, lo más importante, una forma de hacer la guerra que era la pesadilla de cualquier general romano. Mientras las legiones de Roma confiaban en su legendaria disciplina, en sus formaciones cerradas de infantería pesada y en el choque brutal y directo, los partos eran dueños del movimiento, la velocidad y el engaño. Eran los maestros de la guerra asimétrica. Su principal arma era la caballería, una fuerza compuesta por dos tipos de jinetes que se complementaban a la perfección. Por un lado estaban los arqueros a caballo, ágiles y letales, capaces de lanzar una lluvia de flechas sobre el enemigo y desaparecer antes de que éste pudiera reaccionar. Esta era la táctica del famoso disparo parto, girarse en plena retirada para lanzar una última flecha mortal. Por otro lado, estaban los catafractos, la caballería pesada definitiva. Jinete y caballo, ambos cubiertos de la cabeza a los pies con una armadura de metal, formaban una unidad acorazada que podía cargar con una fuerza imparable, rompiendo cualquier línea de infantería. Roma, acostumbrada a enfrentamientos frontales, simplemente no sabía cómo lidiar con un enemigo que se negaba a luchar según sus reglas. Un enemigo que no presentaba un frente claro, que atacaba desde todas las direcciones y se desvanecía en el horizonte, dejando tras de sí un rastro de caos y confusión. El año 53 antes de nuestra era marcaría un antes y un después en la historia de Roma. Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de la República, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, decidió que necesitaba una gran victoria militar para igualar el prestigio de sus colegas. Su objetivo, Partia. Con un ejército de 7 legiones, más de 40.000 hombres, Craso cruzó el río Éufrates y se adentró en territorio enemigo, convencido de que obtendría una victoria rápida y gloriosa. Pero lo que encontró fue el infierno. En las áridas llanuras cerca de una pequeña ciudad llamada Car-Ae, las legiones romanas, lentas y pesadas, quedaron atrapadas. No hubo una gran batalla campal como esperaban. En su lugar, los arqueros a caballo partos rodearon al ejército romano y comenzaron una tortura interminable. Aparecían, lanzaban una lluvia de flechas que atravesaban escudos y armaduras, y se retiraban antes de que las legiones pudieran acercarse. Cuando los romanos intentaban avanzar, los partos retrocedían, atrayéndolos más y más hacia el interior del desierto, lejos del agua y de cualquier refugio. Durante horas, bajo un sol abrasador, las legiones soportaron un castigo brutal. Sus filas se rompían, el pánico se extendía y la disciplina que los había hecho invencibles se desmoronaba. Craso, desesperado, envió a su hijo Publio con la caballería para intentar dispersar a los atacantes. Fue un error fatal. Los partos fingieron una retirada, alejaron a Publio del cuerpo principal del ejército y lo aniquilaron. Poco después, la cabeza de su hijo fue exhibida en una pica frente a las aterrorizadas tropas romanas. El desastre fue total. Más de 20.000 soldados romanos murieron y otros 10.000 fueron capturados. Craso fue asesinado durante una falsa negociación de paz. Pero la humillación no terminó ahí.
Los partos capturaron las águilas de las legiones, los estandartes sagrados que representaban el honor y el espíritu de Roma. Perder un águila era la mayor deshonra que una legión podía sufrir. En Carrae, Roma perdió varias. Fue una catástrofe estratégica y, sobre todo, simbólica. La noticia conmocionó Roma hasta sus cimientos. La superpotencia del Mediterráneo había sido aplastada por un enemigo que apenas conocían. Uno podría pensar que Carrae fue un golpe de suerte, un hecho aislado. Pero no lo fue. Fue el comienzo de una rivalidad que duraría casi 3 siglos. Emperadores como Trajano, uno de los más grandes conquistadores de Roma, lograron avanzar temporalmente en territorio parto, llegando a capturar su capital, Ctesifonte. Pero fueron victorias pírricas y efímeras. En cuanto las legiones se retiraban, los partos recuperaban su territorio. Roma podía ganar batallas, pero nunca pudo ganar la guerra. Nunca pudo someter Partia. Generales famosos, emperadores poderosos y ejércitos enteros lo intentaron. Marco Antonio, después de Craso, también sufrió una humillante derrota tratando de vengar a Roma. Otros, como Septimio Severo, saquearon ciudades, pero no pudieron establecer un control duradero. Los partos eran como el agua en el desierto. No podías agarrarlos, no podías contenerlos. Se adaptaban, cedían cuando era necesario y golpeaban cuando el enemigo era más vulnerable. Su objetivo no era conquistar Roma, ni siquiera expandirse hacia el oeste. Su objetivo era simple: defender lo suyo, mantener su independencia y demostrar que el poder de Roma tenía un límite. Y en eso tuvieron un éxito rotundo. Entonces, ¿por qué esta historia es tan poco conocida? La respuesta es simple. La historia la escriben los vencedores, o al menos quienes controlan la narrativa. Y la narrativa oficial era la de Roma. Los historiadores romanos, como es lógico, preferían centrarse en las grandes victorias, en la conquista de la Galia por César o en la derrota de Cartago. Hablar de Carrae, de las águilas perdidas, del muro infranqueable que encontraron en el este, era incómodo. Era admitir un fracaso, una limitación, y eso no encajaba con la imagen de una Roma invencible y destinada a gobernar el mundo. Por eso, los partos quedaron relegados a una nota a pie de página en la gran epopeya romana. Se les retrató como un problema persistente en la frontera, no como el imperio que frenó en seco a la mayor superpotencia de la antigüedad. Pero la realidad es que su legado es inmenso. Demostraron que la fuerza bruta y la disciplina no siempre son suficientes. Demostraron que la estrategia, la movilidad y el conocimiento del terreno pueden derrotar a un ejército teóricamente superior. El imperio parto no se desvaneció por la presión romana. Finalmente, fue reemplazado desde dentro por otra dinastía persa, los sasánidas, que resultaron ser un enemigo aún más formidable y organizado para Roma durante los siglos siguientes. Pero la lección que dejaron los partos es clara y poderosa. La próxima vez que pienses en el Imperio Romano, recuerda que su poder no fue ilimitado. Recuerda que al este existió un imperio de jinetes indomables que dibujaron una línea en la arena y dijeron: hasta aquí. Roma fue contenida, fue humillada y fue obligada a aceptar que no era dueña de todo el mundo. Y ese límite, esa frontera infranqueable para las águilas romanas, tuvo un nombre: los partos. Gracias por acompañarme en este viaje a una parte olvidada de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura.